El principal problema de los países hispanohablantes no es la pobreza, no es la desigualdad, no es que tenemos malos gobernantes, es la corrupción. Y cuidado con pensar que la corrupción solo es política. Los políticos no son más que un reflejo de la sociedad, al menos en los países democráticos. Si un presidente es un ladrón y es reelegido, claramente esos son los valores de las mayorías. Otro día podemos discutir si está bien o mal que todos los votos valgan por igual, cosa que, en mi opinión, es un gran problema para los países con bajos niveles de educación y muchas necesidades económicas. La verdad es que la corrupción puede existir en todos los niveles de la sociedad. No hay gobiernos corruptos, no hay empresas corruptas, hay personas corruptas. Pero, ¿qué es la corrupción? En pocas palabras, es el abuso de poder para beneficio personal. Puede ocurrir en cualquier lado, en el gobierno, en la justicia, en una empresa, en una ONG, en las escuelas, en la calle, en tu casa, etc. Cualquiera puede estar involucrado. Un político, un juez, un diputado, pero también una maestra, el empleado de un comercio, tu padre o tu abuelo. Normalmente la corrupción, sobre todo la corrupción a gran escala, sucede en las sombras y por lo general con la ayuda de gente profesional como abogados, contables, banqueros, etc. Y además es algo dinámico, que se adapta a las diferentes situaciones para poder seguir manejándose en las sombras y que no haya consecuencias. La corrupción no solo tiene costos políticos, económicos y sociales. La corrupción mata. Millones de personas han muerto por los abusos de poder de otras personas que buscaban sacar ventaja para beneficio propio. Desde el presidente que no invierte en el país y se roba todo, hasta la persona que no respeta las normas de tránsito. ¿Cómo se hace para combatir la corrupción? Con más transparencia, pero sobre todo terminando con la indiferencia. No voy a hablar de la gente que hace las cosas mal y se creen vivos, pero sí de los que no dicen nada cuando ven que alguien hace las cosas mal. Es normal, dicen algunos. Corrupción hay en todos lados. Sí, ok, pero en diferentes niveles. No pueden pensar que existe el mismo nivel de corrupción en Finlandia que en Venezuela, por ejemplo. En cada país, en cada región, en cada ciudad es diferente. La gente que repite esto por lo general no conoce otros países y justamente los corruptos les han lavado el cerebro para que crean que hacer las cosas mal es normal y hasta que está bien. Y por otro lado, muchos otros piensan que su país, región o ciudad es de lo peor. Y obviamente esto no es así. Solo los habitantes de un país van a tener razón al decir que viven en el país más corrupto del mundo. Para el resto, existe al menos un país más corrupto. Es lógica y sentido común. Y esto me hace acordar a una conversación que tuve unas semanas atrás en Tbilisi, la capital de Georgia. Estábamos en una reunión de hispanohablantes en un restaurante comiendo y tomando algo y prácticamente todos eran españoles. Y como buenos españoles no paraban de quejarse de España todo el tiempo. Horas y horas hablando mal de su país. Que en España ya no se puede vivir, que todos son corruptos, que los impuestos son demasiado altos, que España es de lo peor, que España es una... ya saben. Y mientras ellos se quejaban, un chico mexicano y yo nos reíamos, porque España, al lado de cualquier país de Latinoamérica, es un paraíso súper desarrollado. Los españoles no tienen ni idea de lo bueno que es España en relación al resto del mundo. Les falta perspectiva, como la gran mayoría de la gente. Por eso hoy les voy a compartir el ranking de una organización global, que además es la más respetada a nivel mundial en cuestiones de transparencia y combatir la corrupción. Pero antes, otro mito muy extendido es que los países más transparentes son los países democráticos y que todos los países autoritarios son corruptos. Que tener el poder concentrado en pocas personas y sin cambio de líderes es mala idea. Y si bien en general esto es cierto, hay demasiadas excepciones como para que sea una regla. Por ejemplo, Singapur es una democracia, que no es del todo una democracia, y es el quinto país menos corrupto del mundo. Emiratos Árabes Unidos es una monarquía y es muchísimo menos corrupto que Perú y México, que son democracias. En mi opinión, la democracia no es el mejor modelo de gobierno para todas las sociedades en todas las etapas de desarrollo. Ustedes personalmente, ¿qué opinan? Si vamos al ranking podemos ver que los 3 países más transparentes del mundo son
Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. El primer país grande y relevante es Alemania, el país más importante de Europa y que está en el puesto número 10. El primer hispanohablante no está muy lejos, en el puesto 18 y es Uruguay, que está muy lejos de sus vecinos y socios en el Mercosur que se caracterizan por ser bastante corruptos. Siguen Chile y Estados Unidos, empatados en el puesto 27 y recién después España en el puesto 34, que no está nada mal. 34 de 180 países está muy bien, que no será Dinamarca o Alemania, pero no es Argentina. El siguiente es Costa Rica, en el puesto 39, que está por delante de un país a donde se van a vivir muchos, que es Italia, que para ser europeo no es tan transparente y tiene serios problemas de corrupción. Basta con ver el desastre político de los últimos años. Muy cerquita, en el puesto 45, está Botsuana, al parecer el país menos corrupto de África, un ejemplo de progreso en el continente más corrupto del mundo. Y empatado en la misma posición está uno de mis países, Georgia, un país bastante más transparente que la mayoría de los latinos y de lo que la mayoría piensa. Y es curioso porque mucha gente tiene un prejuicio muy grande respecto de Europa del Este y sobre todo de los países post-soviéticos. Pero no son todos iguales. De hecho, son muy diferentes. No es lo mismo Estonia, uno de los 3 países más transparentes del mundo, que Turkmenistán, en el puesto 169. Y volviendo a los latinos, seguimos bajando en la tabla y nos encontramos con Colombia en el puesto 87 y Argentina y Brasil empatados en el puesto 96. Ecuador, Panamá y Perú todos en el puesto 105. El Salvador de Bukele en el puesto 115, México en el 124 y Bolivia, República Dominicana y Paraguay empatados en el puesto 128. Y entrando en el top 30 de los más corruptos del mundo nos encontramos con Guatemala, Honduras y Nicaragua, uno peor que otro. Y si bien la inseguridad y corrupción no son técnicamente lo mismo, están bastante relacionados. Y cuando menciono Guatemala, además de paisajes espectaculares, una cosa que se me viene a la cabeza y que me impresionó mucho cuando visité el país en este año es el tamaño de la ametralladora que tenía el guardia de seguridad que estaba en la puerta de nuestro condominio en Ciudad de Guatemala. No sé a ustedes qué les pasa, pero al menos a mí ver gente tan armada no me da seguridad, me da más miedo. Y volviendo al ranking, peleando por entrar en el podio nos encontramos con Venezuela, que solo fue vencido por Somalia, probablemente el país más peligroso del mundo, Siria, un país en guerra, y Sudán del Sur, el país más nuevo del mundo. Me gustaría saber qué opinan de la posición de su país en este ranking. Y también si ustedes en el día a día están haciendo algo para cambiar la situación de su país o contribuyen a que sea cada día más corrupto. Por otro lado, ¿cómo creen que se puede solucionar este tema de raíz? ¿Hay verdaderamente una solución? Y por si no lo vieron todavía, aquí les comparto el video de por qué no me voy a vivir a España ni aunque me paguen. Al menos en esta etapa de la vida.